La preocupación de una ontología de la liberación tiene que ver con este también disgregamiento del ser humano, una disgregación interna entre ese yo y ese no yo. Estamos asistiendo a una fragmentación de la interioridad de forma permanente, y esa es la preocupación. Es un sujeto sin yecto, no hay proyecto, y no puede estar posicionado frente a un destino por construir de esta manera el ser humano. Por eso, cuando planteamos una filosofía de la liberación y una teología de la liberación y planteamos superestructuras que vayan y aborden la problemática social, política, religiosa, estamos obviando, olvidando o dejando de pensar que en realidad, por más que construyamos estructuras y superestructuras, si el ser humano en su interioridad sigue disgregándose, todo es en vano y todo termina en esfuerzos prácticamente improductivos. Es contradictorio, de manera obscena, la historización. Es banal, es ligera. Esa historización, ubicarlo al ser en el centro de la historia como un producto, es absolutamente obsceno. Porque es el ser el que genera la historia y no es al revés. Por eso Heidegger plantea continuamente el tema del olvido del ser y planteando la historia del ser, pero no en términos lineales, sino en términos, como decimos en griego, energeia, en términos absolutamente circulares. Se ha construido un ser humano que no reflexiona su historia, que no la construye, que no la desarrolla, que no genera un camino a seguir. Por lo tanto, no hay camino. Y aquel logos, del cual todos aprendíamos de alguna manera en filosofía, está totalmente vacío. No hay un ser humano. Lo propio del ser humano es la construcción, es el dejar la huella, es el hacer la historia. La pregunta nos podemos hacerlo tranquilamente, si existe eso hoy día. ¿Y por qué declaro estas angustiantes conclusiones? Porque debemos denunciar y profetizar el crimen del ser, que se está ejecutando minuto a minuto. Y que ese crimen del ser se expresa en el crimen de la educación, en el crimen de la política, en el crimen de la economía, en el crimen de la religión, en el crimen de la familia. Todo eso luego se comienza a ramificar de tal forma que asistimos al crimen de la sociedad en sí misma. La identificación del ser transfiere la materia a la esencia, quitando el aliento de vida del ser. Es la petrificación del ser, es la cosificación. Y aquí llega el nudo de la preocupación más importante. Escuchemos bien estos adjetivos, ¿no? La identificación, la petrificación, la transferencia de la materia a la esencia, el crimen del ser. Hay una determinación violenta del ser a partir de la realidad material. Es la metafísica occidental que equivocadamente supone entender al poder como división, como marginación permanente de lo no productivo por debajo de lo que solo genera divisas. La metafísica occidental se equivoca al buscar la solución en el pensamiento, en la deliberación, en el análisis de cuestiones que no tienen que ver con lo esencial, sino con lo meramente cosificado. Hay una materialización permanente de las esencias, de tal forma que eso hace que perdamos de vista el sentido de la vida. El único modo de pensar, aunque es contradictorio esto de decir esto a esta altura del video, el único modo de pensar es que debe ser metafísico.
buscar la forma de que no haya división, que no haya fragmentación, sino más bien que haya un esenciar a las realidades desde la misma verdad del propio ser.